Me gustaría ver con ustedes un tema que veíamos con los hermanos el fin de semana. Y es la quietud de Yeshua versus la productividad mundana. Y para eso quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes bien a quién escuchas cada día? Es decir, ¿a quién escuchas más tiempo? Mayor cantidad de tiempo en tu día y en tus días. Y tú me puedes decir, no sé, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, no sé. Pero la realidad es que a quien escuchas más tiempo cada día es a ti mismo. Es decir, es a tu ego, en realidad. Y precisamente las cosas que te dices no son las mejores. Acompañas a los pensamientos que te vienen del pasado con afirmaciones del tipo de seguramente no podré lograr esto, tenía razón mi padre, nunca llegaré a nada, o no sé, siempre me pasa lo mismo, o para qué me voy a esforzar si total nada va a salir bien. Bueno, todas estas cosas. Y todo el tiempo entonces tu cabeza te bombardea con este tipo de pensamientos. No solamente pensamientos, imágenes negativas que seguramente no ocurrirán, pero que alcanzan para llenarte de ansiedad y temor. Debemos aprender a cuestionar todo lo que llega a nuestra mente. Solo así nos habituaremos a resistir el pecado, porque estos pensamientos que entran, bueno, no pasa nada con que entren, pero es que no se quedan ahí. Nosotros les permitimos que aniden y además que nos envenenen la mente y el alma. Prueba cada día comerte algo podrido. ¿Qué te parece? ¿Una fruta, un huevo? ¿Beber leche vencida? Cierto que no lo haces, ni lo harías, ¿verdad? Cierto que inmediatamente lo tirarías. ¿Y por qué no haces lo mismo con los pensamientos? Un pensamiento podrido envenena más que un alimento en malas condiciones. Y no te das cuenta o no quieres tomarte el trabajo de resistirlo, o porque nunca lo has hecho, o porque no te acostumbras, o por pereza. Eso sí, a los pensamientos intrusivos estos les pones alfombra roja para que entren, y después te quejas. Es imposible con una mente alborotada entrar en el reposo de Dios. Y eso es lo que Él quiere darnos. Escuchemos. El Salmo 46:10 dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Bien, estén quietos no es que nos quedemos quietitos así sentados y que no nos movamos. No quiere decir eso. Quiere decir que no mantengamos nuestra mente alborotada, esto que decía antes, aquietemos nuestros pensamientos y reconozcamos entonces que hay alguien más grande que nuestros pensamientos y que es Dios. Isaías 30:15 dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. ¿Qué quiere decir? En arrepentimiento y reposo seréis salvos. O sea, nosotros vivimos en arrepentimiento, es decir, vivimos resistiendo el pecado que mora, ¿no?, si lo dejamos en nosotros. Y en reposo, dice, seréis salvos. Claro,
Porque si yo vivo en arrepentimiento o pretendo vivir en arrepentimiento, pero estoy todo el día alborotada por los pensamientos que vienen y van y le hago caso, entonces no voy a ser salva, ¿eh? Entonces dice, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Tenemos poder del cielo para resistir esos pensamientos, para resistir al enemigo, y no dejarlo entrar. Tenemos ese poder. Lo está diciendo ya el profeta Isaías, el Señor a través de él. El Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Confiar en Dios es negarse a ceder al miedo y a los pensamientos negativos. Es volverse a Dios incluso en los tiempos más oscuros y confiar en que Él hará lo mejor. Es que ya lo sabemos y sin embargo nosotros no cumplimos con nuestra parte. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Con qué libertad nos hizo libres Cristo? Con la verdad. Nosotros sabemos que todo lo que viene del sistema mundo, del ego, es todo mentira. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, ya somos libres, porque sabemos que todo esto que está queriendo entrar a mi cabeza, no tengo que darle cabida porque es mentira, no me sirve, ¿está? Y entonces dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Esto, ¿no? Antes vivíamos donde, decía, ¿no? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ya rompimos con el yugo de esclavitud si es que estamos resistiendo al diablo en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Ves? Sed sobrios, no te enloquezcas de acá y allá y no sé qué hacer. No, tranqui. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo te devora? ¿Con qué te devora? Fundamentalmente con esos pensamientos que te enloquecen, de temor, de duda, de incredulidad, todos esos pensamientos de que no vas a poder, de que todo eso te vuelve loco. Entonces dice Pedro, sed sobrios y velad. Recuerden, yo soy Dios, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Resiste porque yo te doy la victoria, pero tienes que resistir, esa es nuestra tarea. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra vez, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Ponete a entender con sabiduría, Sed sobrio, espera, tranqui en el Señor, confía y di, no, a ver, no te escucho. No te escucho, ego, no te escucho porque hoy me levantas, pero mañana me hundes, no te escucho. Yo escucho al Rey de mi vida, yo escucho al que me libertó, yo escucho al que me da la verdad. Entonces el miedo lo echo fuera con el perfecto amor de Yeshua. ¿Qué te parece? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Bueno, todavía no llegó, a lo mejor es un hijo en desobediencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser un cainita, sino que puede ser un hijo que todavía no ha llegado al Padre, pero está practicando el pecado. Entonces, claro, muy bien.
Entonces dice porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Para decirte, eso que estás escuchando es todo mentira. ¿Cuándo me creerás a mí? Pondrás por obra lo que te digo. Hebreos 4, 8, 10 dice, porque si Josué, o sea, la ley, Josué representa la ley, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o sea, ha dejado de hacer sus obras, las del mundo, las que veníamos haciendo en nuestra propia voluntad, como Dios dejó de hacer las suyas. ¿Cuándo? Ahora lo vemos. Es bueno entonces para nosotros empezar por la importancia del día sábado para el pueblo hebreo. En la Biblia se asocia el sábado con el día en que Dios descansó de su obra. Génesis 2, 1, 3 dice, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día, atención, terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo el trabajo de la creación. Esto es sombra y figura del Shabbat de los judíos y luego de los hijos. Y ahora vamos a ver. En el Nuevo Testamento, Jesús invita a los que están sin fuerzas y dice, venid todos los que estáis cansados y fatigados y yo les daré, ¿qué? Aflicción. No, yo les daré descanso. Tomad mi yugo, dice, y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el Shabbat. Él es el séptimo día de la creación. Él es Yeshua, Él es Jesús. Por eso Dios, no es que Dios se sentó y dijo, bueno, ahora como estoy muy cansado, voy a descansar. No, Dios glorificó todo lo que había hecho y dijo, y ahora viene lo más glorioso para mí, el descanso, el Shabbat. Este es Jesucristo. Porque si no, parecería una contradicción, que Génesis 2, 1 al 3 dice esto, de que Dios descansó, y Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Claro que sí. Claro que sí, no se fatiga ni se cansa y tampoco se fatigó y se cansó cuando hizo la creación. Él descansó en el sentido del Shabbat, el descanso de Dios, porque eso no se fatiga ni se cansa. El descanso de Dios es un descanso mental, es un descanso allí, a donde nosotros somos perturbados todo el tiempo. Entonces no es un descanso como el que tenemos cuando trabajamos. Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, el descanso del que habla Génesis 2 y que es el origen de la palabra sábado, Shabbat, no es solamente un cesar las actividades para reponer fuerza. Vamos a ver la liberación del pueblo de Dios por manos de Faraón. Para Faraón, hoy Faraón sería el sistema mundo. Para Faraón, los hebreos eran máquinas de producir y a los que les daba pequeños espacios de descanso, de distracción. Dios, por medio de Moisés y de Aarón, le pide algo distinto a Faraón. Leamos y escuchemos Éxodo 5, 1, 5. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es ese Señor? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel.
yo no conozco a tu Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora de camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a nuestro Dios. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Ves? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros los hacéis cesar de sus tareas. Faraón está hablando realmente como habla el sistema capitalista, ¿verdad? Él entiende que Moisés los quiere sacar a que ellos descansen del trabajo que él les dio, del trabajo que Faraón les daba, pero no era eso, ese no es el sentido. Vamos a ver. La lógica del mundo, o sea, de Faraón, es la de producción, que incluye manipulación y explotación. El planteo de Moisés y Aarón es que el pueblo debe tener espacio para celebrar fiesta para Dios. Esta es otra dimensión del Shabbat, que aparece también en otras fiestas israelitas donde el pueblo se alegra en el Señor y atentos, pone su mente en Él y descubre que el Shabbat es la inacción que conduce a la adoración, el verdadero descanso. El Shabbat es mental. No es que yo me pare como cuando trabajo en la oficina, entonces me paro ahora a descansar un poco, pero sigo con la cabeza pensando, no, y qué voy a hacer después, y que no, y que me falta mucho todavía, un montón de cosas. No, porque sigo igual, sigo acá, igual de ocupada. En cambio, el Shabbat es poner la mente en el Señor y descansar en Él, descansar mis pensamientos, aquietar mi mente y entender que Él es Dios. Fíjate qué tremenda dimensión la del Shabbat para nosotros, ¿eh? Muy bien, entonces, es la paz de Cristo que se instala cuando lo adoramos con nuestra obediencia, no con una alabanza y una adoración, no, con nuestra obediencia, haciendo los negocios del Padre, no los nuestros, más allá de la rueda del hámster, del sistema de producción, consumo y entretenimiento, que es la dimensión temporal y diabólica frente a la trascendencia de descansar en la presencia gloriosa y disfrutar la inagotable bondad y amor de Jesús. ¿Qué te parece? Se entiende así la dimensión trascendente del sábado, para los antiguos como para nosotros, para no caer en la esclavitud de la mente diabólica que nos mete, como decía, en la rueda del hámster. Y estamos todo el tiempo, aunque tengamos una pausa, a veces no desconectamos ni siquiera cuando nos vamos de vacaciones, ¿te das cuenta? Entonces es imposible que se parezca el descanso en el Señor al descanso que tenemos de la producción, es decir, cuando producimos. Entonces perdemos la dimensión, cuando seguimos en la rueda del hámster, para la cual fuimos creados. Hoy el Shabbat y los que lo siguen practicando se quedan en lo externo, porque dejar de trabajar y cesar la movilidad. Yo estuve en Israel y entonces el viernes cuando cae el sol se para todo, no hay más autobuses, cada uno se mete en la casa hasta el otro día cuando cae el sol. Los más religiosos seguramente que orarán y qué sé yo, pero los otros lo convirtieron en un descanso más, en un descanso, ¿no? Bueno, ahora descansamos porque ya no, ¿te das cuenta? Esta es la fuerza de los rituales vacíos. Cuando se institucionaliza un ritual, se vacía de contenido. Entonces, muy bien, pero
Entonces, los que lo siguen practicando quedan en lo externo, dejar de trabajar y cesar la movilidad. No significa un corte con el sistema de producción que tenemos, ¿no? Con el sistema mundo, sino solo un paréntesis. Pero cuando Jesús se proclama Señor del sábado, tremendo, nos invita a nacer con Él. Jesús dice, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Yo puedo sanar en sábado, porque vivo en el Shabbat, estoy calmo. Y entonces nosotros también podemos hacer las obras de Él mientras estamos en el Shabbat. Entonces dice, Él cuando se proclama Señor del sábado, nos invita a nacer con Él. Él es nuestro descanso de la mente, de la locura de este sistema. Él nos invita a descansar en Él para llevar su yugo, que es vivir en amor, porque ellos tenían, los judíos, un yugo muy pesado, de todo lo que tenían que cumplir, que era imposible, pero bueno, seguían con él. Entonces él decía, no, lleva mi yugo, que es muy liviano, es vivir en amor y servicio, de perdón y servicio, e invitar a otros con un espíritu militante, como soldados suyos, a aprender a descansar en Él. Lamentablemente no entendimos nada. El Shabbat no nos hace sino descansar de nuestras tareas de pensamiento y de las cosas del mundo y meternos en la dimensión de su amor, confianza y verdadero descanso, pero atención, haciendo su obra. No es que cuando yo salgo, ¿no? En el descanso del mundo, en el descanso de mi trabajo, me siento, me fumo un cigarrillo o me tomo un café y ya está, ¿no? Porque estoy descansando. No, el Shabbat no es eso. Nosotros vivimos permanentemente en el Shabbat, que es Cristo, cuando hacemos la obra de Él, porque aquietamos nuestros pensamientos y los únicos pensamientos que tenemos son los de Él. Y las únicas cosas que sabemos que tenemos que hacer son las de Él. Estar en los negocios del Padre. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir en el Shabbat? Es Cristo. Entrégate a Él, síguelo a Él, obedécelo a Él. Porque como te digo siempre, seguir a Cristo y obedecerlo es todo ganancia.